Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Tablero Mundial. Hoy está con nosotros Francisco Rubio Damián, un viejo conocido del canal porque creo que es su tercera o cuarta aparición. Nos habló de la ciudadela de Jaca, de ese imponente edificio de poliestética que domina a la ciudad oscense y que tiene una historia que merecía ser contada, y vino aquí a echarnos una mano para contarla. También estuvo hablando de La guerra de los robots, su primer libro, donde hablaba de la evolución, entre otras cosas, de la inteligencia artificial. Hoy viene para presentarnos, para hablar fundamentalmente de la guerra, de la privatización de la guerra, con este libro, Guerra S.A., que es de la editorial Espasa y que ha publicado recientemente. Y aprovechando la excusa del libro, por supuesto, hablaremos de este tema, que es un tema candente, sobre todo después de lo que ha pasado con la organización privada Wagner, organización rusa, como saben, y toda la controversia que hay relacionada con este tipo de organizaciones privadas en los conflictos modernos. Francisco Rubio Damián es coronel en la reserva. Bueno, nos lo tiene que decir él, porque ahora mismo no sé si es en la reserva o ya está retirado o está ahí en ese momento justo entre una cosa y la otra, entre una situación y la otra. Él es madrileño y, entre otras cosas, además de ser coronel, de tener muchísima experiencia internacional, ha estado en medio mundo, ha estado recorriendo en misiones desde en Centroamérica, pasando por África, en Asia, ha estado en Líbano, en la operación Finul, estuvo en la antigua Yugoslavia, Kosovo, etcétera, etcétera, nos lo contará él. También estuvo en alguna embajada, destinado durante varios años. Él es experto en operaciones especiales, también en inteligencia, ha estado trabajando en OTAN, en Unión Europea. O sea, es un hombre del exterior, de los militares que han hecho gran parte de su carrera trabajando en las organizaciones internacionales de las que España forma parte. Además de su experiencia militar, es doctor en sociología y es máster en seguridad internacional. No sé exactamente la denominación del máster, también nos la contará él. O sea, que, como ven, es un hombre que combina perfectamente la pluma y la espada, como Calderón de la Barca. Y como lo tenemos aquí en la nevera, y ya lo conocen ustedes más que de sobra, pues vamos a entrar en harina directamente para hablar de la guerra y de la privatización de la guerra en este nuevo formato del Tablero Mundial. Muy buenas, don Francisco. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Encantado de estar en tu canal y charlando contigo. Muy bien, bueno, decía el máster, es que tengo por aquí la chuleta, pero claro, como siempre Sí, hablo de no, el memoria. máster, el título del máster es Seguridad Global y Defensa Sí, y estaba orientado sobre todo a áreas de derecho internacional y área de economía, curiosamente, ¿no? Economía de la guerra, economía de la defensa y demás, desde el punto de vista de la seguridad, como digo, internacional, no nacional española. claro, porque Sí, perdona. Claro, porque una de las cosas, para los que no son muy expertos en la materia, cuando hablamos de seguridad, la seguridad es un concepto que tiene muchísimos atributos y muchísimas derivadas, desde la seguridad alimentaria, pasando por la seguridad humana, la seguridad que proporcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es una seguridad de tipo nacional, la que está relacionada con el orden público, pero nosotros normalmente hablamos de seguridad global o de seguridad internacional, que tiene que ver con los conflictos armados, con las agencias o las organizaciones transnacionales y con los estados, por supuesto, ¿no? Sí, exactamente. Seguridad es una palabra, un término que se emplea para definir muchas cosas en relación con siempre con protección y con vigilancia, ¿no? Pero efectivamente, como has dicho, puede ser seguridad interior de toque policial, seguridad internacional y defensa de toque militar y luego todo lo que has dicho, ¿no? Hasta seguridad sanitaria hay de todo. A la Totalmente, seguridad hay que ponerle apellido. efectivamente. Seguridad sanitaria que vimos, por ejemplo, con el tema del COVID, o sea que la seguridad al final es lo que es la protección de posibles vulnerabilidades o posibles agresiones a la población. También hoy día la seguridad cibernética, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bien, vamos a hablar de la privatización de la guerra. Entonces, como hemos estado hablando de seguridad, cuando a mí me hablan de seguridad privada, yo pienso en el señor que está en el Carrefour, ¿no? No se me pasa por la cabeza otro tipo
de seguridad privada, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre, desde un punto de vista legislativo, la seguridad privada que proporciona una empresa vigilando por ejemplo, un polígono industrial, o este tipo de seguridad que llega incluso a la guerra, ¿no? Sí, la seguridad de la que hablo en el libro, para entendernos, de las empresas militares y de seguridad privada, es una seguridad que se realiza en operaciones, se realiza en un entorno de conflicto armado o en un entorno de operación internacional. Es decir, ese señor del Carrefour está, de alguna manera, vigilando que no haya problemas en la entrada y salida del Carrefour, en el interior del Carrefour y demás. Ese señor en un área de conflicto, pues a lo mejor lo que está haciendo es, por decir una cosa muy sencilla, pues el control de accesos a una base militar en una zona, como digo, de conflicto armado, de una operación militar, una zona de riesgo, o haciendo una escolta a un convoy humanitario que tiene que atravesar zonas de eminente riesgo. Son, para empezar, la primera diferencia, aunque también la tenemos en esta seguridad interior, es que es una seguridad armada, es una seguridad que por las circunstancias del entorno hay que proporcionar con armamento. Eso es solamente una parte y sinceramente a mí es la parte que menos me interesa, pero cada uno tiene sus intereses particulares de estas empresas. Estas empresas se llaman de seguridad y militares privadas. Eh, yo lo he enfocado sobre todo en las empresas militares privadas. ¿Qué es esto? Pues el producto que venden son servicios militares, que también es seguridad armada, pero no se queda solamente ahí. Es todas esas actividades que realizamos, que se suponen que tienen que realizar los militares en una guerra, en un conflicto armado, en una operación militar, y que van más allá del combate o de la participación directa en las hostilidades. Se hacen muchísimas cosas, como bien sabes, ¿no? Cuestiones logísticas, de municionamiento, de transporte, de elaboración de inteligencia, de planeamiento, de control de áreas, de acciones, ahora no se llaman acciones de guerra psicológica, pero bueno, acciones de este tipo. Hay muchas actividades militares que tradicionalmente han hecho los ejércitos en operaciones y que ahora hacen o pueden hacer unas empresas privadas, porque son distintas del combate propiamente dicho. Claro, ponemos un ejemplo, Afganistán, una posición, un puesto de combate avanzado y hay un dirigible o un globo, antes de esto de los drones, que proporcionaba, con una cámara que proporcionaba visión a 8 kilómetros a la redonda y eso lo manejaba y lo proporcionaba una empresa de seguridad privada, ¿no? No está todo relacionado con el combate directo, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Y como dices, hay muchísimos servicios y muchísimos apoyos que pueden dar a una fuerza armada convencional, eh, prestados, y que hacen también que esa fuerza armada convencional se reduzca en número de personas, ¿no? ¿Por qué crees que nacen estas empresas? Porque a mí se me ocurre que puede ser lo primero que nos puede venir a la mente es que en los países occidentales se aguantan muy mal las bajas militares, ¿no? Cuando tenemos tropas desplegadas, sobre todo a miles de kilómetros de nuestras fronteras, es muy difícil explicarle a la población por qué estás a 4.000 kilómetros y tienes allí a 2.000 efectivos destacados, porque no entienden, o es difícil de comprender si no hay pedagogía de por qué se está allí, es difícil de comprender qué hacen españoles, por ejemplo, por poner un ejemplo, a 4.000 kilómetros, ¿no? En un conflicto que ni nos va ni nos viene. Luego yo creo que esa pedagogía, por ejemplo, con lo que ha sucedido en Ucrania, la crisis que hubo energética, etcétera, etcétera, creo que todo el mundo está empezando a entender para qué sirve estar a veces a 4.000 kilómetros. Pero a lo que voy es, en Occidente se soporta muy mal el traer bajas de sitios tan lejanos y de guerras tan
vamos a decir, con tanta equidistancia con el personal que queda aquí, que no la vive y que no ve la necesidad, ¿no? Entonces, surgen estas compañías un poco para mitigar eso, para adelgazar el compromiso de los estados con ese tipo de emisiones. Pues en parte sí, es uno de los motivos principales, ¿no? Lo que tú nos has explicado, que se conoce como efecto body bag, ¿no? El de la bolsa del cadáver. El evitar esa imagen del avión militar volviendo a una base aérea nacional trayendo bolsas de cadáveres de soldados, de militares del país, ¿no? De ciudadanos que han muerto, como dices, a miles de kilómetros sin saber qué se nos ha perdido a nosotros y ahí se pone lo que se quiera, Afganistán, Irak, etcétera. Bueno, ese es uno de los motivos, ¿no? La mente humana es así. Si ese muerto, en vez de ser de ese país, vamos a poner de Estados Unidos, por no poner por poner un país que emplea mucho estas empresas. Si ese muerto, en vez de ser estadounidense, pues es un contratista. Contratista es el trabajador de estas empresas. Un contratista local o de la zona de Irak que ha sido contratado para hacer un servicio y se entierra ahí o se entierra en su país, que es un país africano de Oriente Medio, pues probablemente no salga ni en las noticias de Estados Unidos. No es que no se vea el avión con la bolsa de cadáver, es que ni siquiera sale en las noticias. Si este trabajador trabaja para un país como España con mucho menos despliegue, pues entonces a lo mejor sí salen las noticias, pero como digo, duele menos, ¿no? Y eso desgraciadamente es así, es una vida tan humana como la del soldado nacional, pero se ve a distancia, se ve como algo ajeno. Esto es indiscutible. Cuando hay un accidente en la India, pues ocupa incluso un atentado terrorista en la India, pues ocupa medio minuto en las noticias. Si ese atentado pues hubiera ocurrido en España, pues estaríamos hablando sobre él durante días. Eso es así y es inevitable y a lo mejor pues tiene que ser así. El caso es que es así. Eso es uno de los motivos, pero hay más motivos. Otro de estos es que estos mismos países occidentales que no entienden esa necesidad de hacer un esfuerzo militar de riesgo con muertes de por medio o muertes potenciales de por medio a miles de kilómetros de distancia, tienen unos ejércitos que cada vez son más pequeñitos. Tienen unos ejércitos que yo considero que están infradimensionados para los compromisos operativos que tienen. Esto es fruto del fin de la Guerra Fría y, como sabemos, en Europa, por poner un ejemplo, cuando finaliza la Guerra Fría, cuando colapsa la Unión Soviética, Europa tenía 3 millones de soldados, de militares. 3 millones y medio, perdón. Y ahora tiene 2 millones de militares. Ha habido una reducción, lo que se consideraba los dividendos de la paz. Ha acabado la Guerra Fría, se han acabado las grandes guerras, ya no va a haber amenazas ni riesgos de gran calibre y se empieza a reducir en términos eh, de financiación, en términos de gasto, pero también en términos humanos, los ejércitos de todos los países de Occidente, de la OTAN, ¿no? España, entre otros, en algunos países como el nuestro, pues se puede llegar a hacer algo que en otras condiciones geopolíticas no hubiera sido muy pensable, como la finalización del servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas sirven para poder soportar determinadas operaciones militares en el exterior con un empleo menor de efectivos. Es decir, los soldados necesarios para llevar a cabo una operación son menos porque parte de las tareas que hubieran tenido que hacer ellos se contratan a estas empresas militares privadas y ellos se encargan de ello. O sea que
no es solamente que es muy importante el evitar muertes propias, sino también el reducir el número de efectivos desplegados sin tener que reducir los compromisos militares, sin reducir las operaciones. Hemos sacado aquí un tema, creo que muy importante, relacionado con los países occidentales, con la reducción de las Fuerzas Armadas. Yo voy a sacar un tema un poco controvertido que tiene que ver con esto, pero de forma un tanto indirecta, ¿no? Y es, lo has mencionado tú, en la finalización de los servicios militares obligatorios, el concepto el concepto napoleónico, el concepto que vino con la Revolución Francesa de la patria en armas, en la que todo ciudadano es un soldado, porque todo ciudadano es tributario de la nación, eso es el concepto de la democracia liberal o del concepto de liberalismo que surge después de la Revolución Francesa, y como tributario de la nación tiene deber y tiene el derecho y el deber de defender a la nación, ¿no? Ese concepto que, como digo, viene del siglo, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y que se extendió en todos los países occidentales. Claro, con la profesionalización de los ejércitos hemos vuelto un poco a la época anterior, a la edad moderna en la que los ejércitos eran profesionales, incluso de mercenarios o de levas, ¿no? O sea, y no de levas, que no se levantaba a los ciudadanos y se les distraía de otras tareas para ir a la guerra. En los momentos actuales, con los valores que existen hoy día, ¿tú crees que si hubiera un conflicto, lo tenemos aquí muy cerquita en Europa, en Ucrania, por ejemplo, que yo sé, me consta además, porque he hablado con bastantes ucranianos de este tema, están teniendo problemas para poder levar a todos los jóvenes porque, bueno, pues el que más o el que menos intenta escabullirse del llamamiento, ¿no? ¿Es que estas compañías también paliarían en un conflicto de mucho más alcance la falta de compromiso, aunque sea un compromiso constitucional, porque está en la Constitución? Todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Y cuando la palabra español va asociada a la ciudadanía española, con lo cual, independientemente de donde hayas nacido, si eres español, tienes adquirido ese compromiso. ¿Tú crees que, esto es una pregunta muy controvertida, casi, no digo que sea política porque no lo es, pero es algo que está ahí, ¿no? Solamente hay que preguntar. Me gustaría hacer una encuesta en una red social a ver cuántos contestan que estarían dispuestos a cumplir con el compromiso que está adquirido en la Constitución, que está ordenado en la Constitución, ¿no? Sin que se le fuerce a hacerlo. Eh, Estas, por ejemplo, en Rusia, con la compañía Wagner, ¿ha tratado de paliar precisamente esto que estoy diciendo? Sí, lo ha tratado de paliar, pero en Rusia se ha visto que es una solución parcial. Hablando un poco de forma informal, es una especie de parche. En Rusia se han empleado los wagneritas que han empleado en Ucrania en combate. El 50% de ellos eran presos de las cárceles rusas y el otro 50% eran auténticos wagneritas. El esfuerzo eh, militar en personal de Wagner fue tremendo y duró lo que duró una, por decirlo así, una campaña, la de Bakhmut, llevando probablemente la parte central de ella, el esfuerzo principal, pero para un conflicto sostenido en el tiempo como el de Ucrania, ¿no? Un conflicto de alta intensidad, estas empresas llegan hasta donde llegan. Incluso aunque no combatieran, tú fíjate, en el peor momento de Irak, Estados Unidos tenía desplegados más contratistas que militares, pero aún así la parte, la parte principal del esfuerzo militar la acaban llevando los militares. Es imposible, creo yo, que estas empresas puedan proporcionar una cantidad de efectivos, de contratistas, equiparables a un ejército nacional. Bien, ya hemos entrado hablando de la Wagner, vamos a pronunciar la W como
si fuera alemana. Y tenemos, bueno, todos hemos visto un poco el espectáculo circense que vino después con lo del intento de golpe de Estado, porque al final una de las cosas que ya no se tienen en cuenta porque la Wagner desapareció de forma tan rocambolesca, pero es cierto que tuvieron a Putin en un puño prácticamente, ¿no? Es un poco lo de los generales romanos, ¿no? De yo levo el ejército o yo pago el ejército, después el ejército se puede volver contra la República, en este caso, ¿no? Y estuvo a punto este señor, que no me acuerdo ya cómo se llama, Prigozhin, Prigozhin, Yevgeny Prigozhin. sí. Estuvo a punto o dio un susto a Putin, que luego probablemente le costó el accidente del avión, no está muy claro, ¿no? Entonces, asumir mucho poder, que estas compañías tengan mucho poder, al final están creando una especie de, bueno, es un ejército privado que va a ir con el que mejor le pague, ¿no? Claro, es que sin darnos cuenta, hemos cambiado de concepto de empresa privada, ¿no? Porque hemos empezado hablando de la empresa de seguridad, de la que proporciona seguridad armada en un conflicto. De ahí hemos pasado a la que lo que proporciona son servicios militares, pues apoyo logístico, sanitario, reabastecimiento en vuelo incluso, desminado, etcétera, operación, pero nunca de combate. Y de ahí hemos hecho un salto magistral que es a una empresa militar privada que lo que hace es combatir directamente, algo prohibido por el derecho internacional. Es decir, esto ya es una empresa militar privada porque, bueno, pues porque lo es, aunque también es muy discutible, pero lo que está haciendo es algo ilegal. Ilegal en el derecho internacional y en el derecho ruso también, por cierto, ¿no? Pero bueno, eso ellos se lo han saltado con más alegría. Entonces, es verdad que estas empresas tienen mucho poder. Algunas tienen mucho poder porque son empresas realmente potentes desde el punto de vista económico y, como sabes, eso da poder. Quien tiene dinero tiene poder. Pero luego, además, manejan, si les dejas que manejen el combate, si les dejas que participen y que te saquen de problemas gordos, pues van adquiriendo más poder. Eso le pasó, entre otras, al grupo Wagner, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de empresa? Wagner solo, única y exclusivamente trabajaba para Rusia. Incluso en los despliegues que tenía y que ahora tiene su sucesora en África, es siguiendo los intereses de la Rusia de Putin, ¿no? Entonces, para Wagner, en el fondo, su único cliente es Rusia. Su supervivencia como empresa depende de ser contratada por Rusia. Luego, y además, como nació para solucionar un problema a Putin, pues ha seguido haciendo eso. Wagner no tenía vocación de ser una empresa que formara dentro de un despliegue militar en Ucrania con el resto del ejército ruso haciendo combates convencionales. Wagner no nació para eso y no quería y no estaba, como digo, en su vocación, en su manera de actuar. Para eso se necesita una masa crítica de contratistas enorme. Ellos pueden tener un valor añadido tremendo con mucho menos contratistas haciendo otro tipo de operaciones, ¿no? Más, por decirlo así, de operaciones especiales, de asistencia militar, de protección de determinados puntos, etcétera. Pero lo hace porque Wagner tenía que hacer lo que le dijera el gobierno ruso, tenía que hacer lo que le dijera Putin. Sin el gobierno ruso, Wagner no hubiera existido y Wagner movía miles y miles de millones de dólares. ¿Qué pasa? Que efectivamente se ve muy poderoso. Yo creo, porque esto es una opinión, pero es cierto que es opinable, yo creo que Prigozhin no se rebela contra Putin. Prigozhin quiere dar un golpe de efecto, no un golpe de Estado, un golpe de efecto
contra lo que él entendía que era la mafia del Ministerio de Defensa, Shoigu y toda su gente, ¿no? Pero nunca contra Putin. Midió mal, evidentemente. Él pensaba que su cercanía a Putin le permitía incluso hacer eso. Lo hizo justo después de haber entregado el triunfo en la toma de Bakhmut, el trofeo a Putin. Y él llevaba muchos años siendo una persona de absoluta confianza, que le sacó a Putin de muchos problemas, le dio muchas soluciones y pensó que podía incluso hacer eso. Durante esa marcha, esa rebelión, la marcha por la justicia, que llamaron ellos, los wagneritas, le hicieron ver que así no se hacían las cosas, que estaba equivocado, y a través de Lukashenko, ¿no?, el presidente de Bielorrusia, pues bueno, él paró eso que era un auténtico paseo militar, y lo abortó. Y volvió a medir mal. Pensó que ahí se había quedado las cosas, y es evidente, perdón, que no quedaron ahí. Vivió 2 meses más. Sí, además es todo, bueno, muy a lo ruso, ¿no? Eh, en que queda eliminado con un sospechosísimo accidente de avión. Y claro, hemos dado un salto, como bien has dicho, porque hemos dejado entre medias a la primera gran compañía privada occidental, que era Blackwater, ¿no? O que daba una serie de servicios en conflictos. Pues claro, todos entendíamos, como bien has dicho, que estas compañías estaban mucho más orientadas a conflictos de tipo asimétrico, híbrido, donde hay control de zona, donde pueden proporcionar seguridad, por ejemplo, al embajador o a empresas privadas importantes en la región, empresas privadas nacionales. Cuando digo nacionales me refiero de la nación que ha desplegado tropas, participar como muchas empresas en el desminado humanitario. Yo las he monitorizado muchas veces y claro, es ese uno de los ejemplos que mencionabas, ¿no? Contrato gente nativa de la zona que va a hacer un desminado con medios. Los medios están bien porque los proporcionan Naciones Unidas, pero la formación es bastante mediocre. Pero bueno, si muere alguien desminando que es de Afganistán y muere en Afganistán, nadie se va a enterar. Esta es la realidad, ¿no? La realidad que vivimos solamente unos cuantos a veces, ¿no? Entonces, el hecho de Wagner, que es como una especie de réplica rusa de Blackwater, nace más o menos en ese contexto. ¿Cuál es la gran diferencia entre Blackwater y Wagner y cuáles fueron los problemas que tuvo Blackwater con todo el tema de la legislación internacional? Pues mira, Blackwater nace también de una necesidad. Luego, si quieres, hablamos cómo nace Wagner, el grupo Wagner. Blackwater es de un empresario que es Eric Prince. Este señor es un oficial de operaciones especiales norteamericano. Bueno, se le muere el padre, se tiene que hacer cargo de los negocios de la familia y tiene que dejar pues su gran vocación, que son las operaciones especiales. Y bueno, entonces con el dinero de las empresas, pues monta una empresa de entrenamiento militar en Estados Unidos. Entonces compra un terreno enorme con una pista de entrenamiento de conducción todoterreno, la más grande que había en Estados Unidos, era de él, con campos de tiro, y se dedica a hacer entrenamiento a agentes de la CIA, a personal de cuerpos policiales, a personal de militares, de operaciones especiales. Y bueno, digamos que ahí unía él su vocación con su entretenimiento y su conocimiento, y el tener que llevar las empresas de la familia. Entonces, en estas circunstancias se produce el atentado del 11 de septiembre. Estados Unidos, bueno, no, ya se sabe lo que pasó, al final despliega en Afganistán y despliega también la CIA. ¿Qué pasa con la CIA? Que la CIA no tiene capacidad de protegerse.
La CIA va a ir a Afganistán, va a montar su cuartel general y una serie de puestos de mando para actuar con agentes propios, pero no tiene capacidad de defenderse. ¿A quién recurren? Coño, pues a su amigo Eric Prince, que es el que está entrenándoles en actividades de operaciones especiales en Estados Unidos. Y Prince, en menos de una semana, con sus monitores, profesores y demás, que son todos antiguos militares, pues monta un equipo y lo manda a Afganistán. Este Blackwater solo trabaja para Estados Unidos. En particular, empezó trabajando solo para la CIA, digo, fuera de Estados Unidos. Y con gente que tenía una formación muy cercana a la de los agentes de la CIA. ¿Qué pasa? Pues que lo que al principio iba a ser dar una protección a los cuarteles generales de la CIA, pues se va ampliando. Empiezas dando esa protección, luego esa protección se la das también en los desplazamientos, luego además de los desplazamientos, como hay que llevar a detenidos terroristas, pues ya se hace cargo Blackwater del traslado de prisioneros terroristas. El siguiente paso es participar en los operativos para capturar estos terroristas, primero haciendo solamente la protección exterior y luego participando de lleno en ellos, ¿no? Al final, ¿cómo acaba Blackwater en Afganistán? Pues empleando los drones para matar terroristas. Al final entran en combate. ¿Por qué? Pues porque tienen confianza, han trabajado juntos, tienen la misma formación. De hecho, los de Blackwater son militares. En fin, al final, esto va creciendo, va creciendo. Blackwater solo trabaja para Estados Unidos y lo que le diga a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos o sus agencias lo va a hacer. De ahí pasa a Irak. En Irak ya amplía digamos, su clientela, siempre dentro de las agencias de Estados Unidos, y bueno, pues desde las altas autoridades, las más altas autoridades de Estados Unidos, el gobernador que pusieron en Irak, pues la protección era de ellos, las a los al cuerpo diplomático, seguía con la CIA, etcétera. Ellos lo hacían todo, ellos se encargaban de toda la seguridad. Y empezaron a hacer un uso inadecuado de la Fuerza Armada y no pasaba nada. Para ello la prioridad es que nadie a los que protegiera Blackwater tuviera, tuviera una baja, herido, muerto o demás. Y además siempre lo han dicho, ¿no? Que nunca tuvieron uno. Y bueno, ¿cuál fue el problema? Pues que al final hacían un uso desmedido del armamento, ¿no? En cuanto veían que algo se movía, pues disparaban, primero disparaban y luego preguntaban, ¿no? Al final esto hubo varios episodios en el que murieron civiles que no representaban ningún riesgo ni ninguna amenaza, que no habían recibido de ellos ningún ataque. Y bueno, la diferencia con Wagner es que Blackwater es una empresa de un país occidental y democrático y Wagner no. Entonces, los chicos de Blackwater fueron al final juzgados y condenados. El que esté interesado, hubo un informe, el informe Waxman de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, muy detallado, donde este Waxman no era precisamente un amigo de Blackwater. Es cierto que el informe se hace cuando llega Obama, hay cambio de republicanos a demócratas, y lo primero que hace Obama es ordenar al jefe de la CIA que desempolve todo lo que está haciendo Blackwater con la CIA y les meta mano. Sale este informe, sale un juicio y son condenados. Lección aprendida. En las democracias occidentales, antes o después se paga por los actos, porque hay elecciones, porque cambia, porque no es una autocracia. Lección aprendida, los únicos condenados fueron los contratistas, o sea, ni las empresas, ni los funcionarios de la CIA,
ni los políticos que los contra nadie de eso, ni siquiera en Estados Unidos, fue condenado. Fue condenado el pringao, perdón, que estaba sobre el terreno manejando el armamento y demás. Y tercera lección aprendida, que además está muy de actualidad, cuando cambia de nuevo la administración de Estados Unidos y entra Donald Trump, una de sus primeras medidas fue indultar a estos condenados. Claro, porque vamos a sacar a relucir una cosa para los más profanos en la materia castrense o en el tema militar o en las operaciones en el exterior, cuando un país, un Estado democrático occidental tiene que participar en un conflicto, dependiendo de cómo sea el conflicto, para cumplir con el derecho internacional y con las leyes que se establecen en el país de origen, llevan unas reglas de enfrentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Es una especie de código de cómo actuar en cada una de las situaciones que se pueden tener y cómo hay que utilizar la fuerza. El objetivo fundamental es medir el uso de la fuerza de tal manera que con el menor empleo de la misma se puedan conseguir los objetivos sin tener que abusar de ella. Y para ello, pues también está la típica respuesta que tiene que ser proporcionada, siempre intentando minimizar las bajas, etcétera, etcétera. Para que se hagan ustedes una idea, en misiones como Afganistán, que no son de conflicto abierto, donde no hay una declaración de guerra de por medio, hay que esperar a que los insurgentes disparen para poder hacer fuego contra ellos, aunque uno esté viendo que están ocupando posiciones o que van a realizar algún tipo de acción, tanto en Afganistán como en Irak, como en Kosovo, como en todas las operaciones militares en las que España ha estado implicado. Eso, lógicamente, a veces hay que tomar decisiones de forma muy rápida, como bien estaba contando él, en segundos, por ejemplo, con la amenaza de los suicidas, porque cuando alguien viene corriendo hacia ti, hay que hacer todo un proceso para que él sea consciente de que si continúa en su actitud puede ser abatido, pero todo eso lleva un tiempo y a veces hay que tomar una decisión y hacer fuego o no y luego enfrentarse, por supuesto, a un tribunal, porque el que toma la decisión después se tiene que responsabilizar de la decisión tomada, que a veces es en 2 segundos o en 4 segundos. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Por eso cuando se analiza la actuación de las fuerzas de defensa israelí, por ejemplo, en Palestina, estoy poniendo un ejemplo sin entrar mucho más en detalle ahí, ¿no? A veces se analizan las actuaciones de las tropas, el que está en el terreno ve todo completamente diferente al que está sentado en un sofá en casa, ¿no? Eso está claro. Y en este caso se les acusó de extralimitarse en el uso de la fuerza hasta, bueno, como bien dice, pues claro, al final eran grupos pequeños, sin mucho apoyo y que tenían que resolver la situación y Sí. para ellos pensaban también que estaban más cubiertos que una fuerza militar, que está mucho más reglada o estaba mucho más reglada entonces, ¿no? Sí, bueno, en este caso, a ver, fue un caso desgraciado en el que se hizo un mal empleo de la fuerza. Ellos estaban haciendo una protección de un convoy humanitario que creo que llevaban alimentos de una zona a otra de la capital, de Bagdad, y el, el problema es que, bueno, malinterpretaron que iban a caer en una emboscada en mitad de la ciudad y vamos, se liaron a tiro, mataron a 12 civiles, que se dice pronto, sin haber recibido un ataque y sin que lo fueran a haber recibido. Fue un fallo de interpretación y de actuar erróneamente y antes de tiempo. El- sí, es verdad que no se puede banalizar, tampoco se puede banalizar, no se puede banalizar nada, ni la vida de los civiles que murieron allí, ni el sufrimiento a sus familias, ni la tensión que se vive cada vez que sales con un convoy, saber que las opciones de ser atacado y por tanto que te maten son altísimas, ¿no? Entonces cualquier movimiento que les pareciera extraño a uno de ellos, porque eso al final es a uno de ellos que es el que inicia
el fuego, pues se descontrola todo. Bueno, eso fue una desgracia, pero una desgracia que ocurre cuando, lo que dices tú, cuando estás sentado en tu casa en un sofá viendo la tele, pues no te suelen pasar esas desgracias, ¿no? Te pasan cuando te la juegas. Sabes a qué te estás jugando y tienes que intentar ser frío, pero rápido. Si eres frío y lento, eres hombre muerto. Yo creo que lo tenemos muy claro. Sí, vamos, que por no. Y bueno, afortunadamente, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los países occidentales, los errores que se cometen son mínimos No. y es Son más, mínimos y se juzgan. y se O sea, juzgan. yo de lo que Sí, estoy convencido, y lo digo así de claro, y creo que es poco discutible, es que a Wagner no le van a juzgar en ningún tribunal de Rusia por todo lo que ha hecho. Y tiene mucho, lo de Blackwater comparado con Wagner es cosa de niños. O sea, es una mota de polvo. Sí, sí, sí. Sí, 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 es sí, una porque mota de ahora, polvo. Dime, ahora perdona. vamos a hablar de Wagner ahora. ¿Cómo nace Wagner? Ya hemos visto que el objetivo principal inicial no era lo que yo de verdad estaba absorto en la televisión cuando vi que una organización privada, una empresa privada de seguridad, iba a llevar a cabo una operación en combate en zona urbanizada, con todo lo que eso implica, con el número de bajas seguro que vas a tener, donde se igualan los contendientes. Parecía un poco como que se mandaba Wagner y era una manera también de me los quito de encima que están acumulando mucho poder, porque estaba claro que iban a tener muchísimas bajas, ¿no? Y nos sorprendió un poco porque todo lo que habíamos aprendido todos de lo que eran este tipo de empresas, eso no tenía nada que ver, ¿no? Bueno, luego vamos a ello si quieres y verás que es un caso muy especial por el tema de quiénes eran esos Wagner. Esos Wagner eran presos rusos. Pero el nacimiento, Wagner nace en Ucrania precisamente, pero 8 años antes, en 2014. En 2014 se produce la invasión suave, vamos a llamarla así, de la península de Crimea por parte de Rusia, en la que participaron los conocidos como pequeños hombres verdes y tal, que algunos piensan que ahí estaba Wagner, no estaba ahí. Pero a continuación, y ese mismo año, en 2014, se inicia los conflictos en la región del Donbass con la rebelión de los separatistas prorrusos. Entonces, en ese momento, Putin quiere actuar, pero no quiere actuar como en Crimea, no quiere mandar fuerzas militares, que se diga que sigue invadiendo Ucrania, y entonces manda militares, pero manda militares asesores para organizarles, para entrenarles en el manejo de determinado armamento y demás. Y piensa que una forma de apoyar sería mandar a una empresa militar privada que hiciera la labor que no pueden hacer los militares. Y ahí vamos a otro motivo de por qué se emplean estas empresas. Se emplean mal cuando se emplean en sustitución de los militares para hacer cosas que los militares no pueden hacer porque están prohibidas o porque el gobierno de ese país no quiere quiere actuar, pero de forma impune, ¿no? Bueno, y habla con su amigo Yevgeny Prigozhin, que es conocido como el chef de Putin. Yevgeny Prigozhin es un empresario de San Petersburgo, de la misma ciudad de Putin, y se han hecho amigos porque es un empresario del mundo de la restauración y tiene, entre otros muchos restaurantes y empresas de catering y de supermercados, tiene el New Island, que es un barco restaurante. Y ahí es donde va la élite de San Petersburgo, entre otros Putin, y donde Putin lleva bueno, ahí ha llevado al presidente de Francia, el de Estados Unidos, agasajaba a los visitantes que iban a Rusia, a esa parte de Rusia, ¿no?
Entonces, este Prigozhin que sirve personalmente a Putin cada vez que le visita, le, le ofrece la solución. Y la solución es, vamos a montar una empresa militar privada que despliegue ahí. Cogen a Dmitry Utkin, que es digamos, el jefe militar de Wagner, un antiguo oficial de operaciones especiales también, y montan este primer grupo que al final coge el nombre de Wagner porque es el indicativo, el mote de Dmitry Utkin. Y entonces pues se acaba llamando Grupo Táctico Wagner y al final se queda con Grupo Wagner. Y empieza ahí. Y de ahí salta a Siria, a Libia, a varios países subsaharianos como República Centroafricana, más recientemente Mali, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que nace por cubrir una necesidad de Putin y de una manera que Putin ya en la Duma lo había dicho 2 años antes. Una de las soluciones para que tiene Rusia para poder participar o intervenir en asuntos conflictivos en el extranjero sin ser de manera impune o sin ser achacado de ello es el empleo de empresas militares privadas. Eso lo ha dicho él y lo ha dicho en público, lo ha dicho en público políticamente hablando en la Duma, ¿no? Y bueno, eso toma forma con Wagner en Ucrania en 2014. Entonces es solamente 8 años, que es prácticamente nada. Y de ese pequeño grupo táctico, vamos a decirlo así, que además recoge el nombre del indicativo de su, no de su creador, pero sí de su responsable militar. Porque Sí. claro, este señor que aparecía dando voces y criticando a todo el Estado Mayor ruso y al ministro de Defensa y a los generales jefes de los diferentes sectores y los ponía verdes porque no tenía apoyos y demás, y iba muy vestido de militar, en realidad es un cocinero. O sea, realmente él, su formación militar era mínima, ¿no? Él hacía un poco pues el esperpento político casi, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hacía realmente. El, el grupo Wagner que hemos mencionado ahora, ya hemos visto cómo nace, hemos visto cómo evoluciona, muy importante lo de, porque Rusia también ha tenido influencia en muchas naciones, en Siria estuvo muy implicado con el trío de Astana, junto con Irán, con Turquía, con la propia Siria, que defendió el régimen de Al-Assad y tuvo éxito, porque ahí está Al-Assad, no ha sido desbancado. También se ha metido ahora en Mali. África es un queso del que está tirando mucho China y Rusia también quiere una porción y al final pues los europeos poco a poco lo van abandonando, ¿no? De hecho creo que en Mali la operación está, si no ha acabado ya, está a punto de acabar. Porque evidentemente ahora mismo son los rusos los que tienen allí mayor control de la situación, ¿no? Luego, después de lo que ha sucedido con Wagner, después de la batalla de Bakhmut, de lo que pasa que ya hemos comentado y de la muerte de su líder, ¿qué queda de Wagner ahora? Bueno, Wagner se sabía que no podía seguir igual. Wagner era una empresa muy personalista, muy marcada. Estaba tremendamente marcada por los dos personajes que hemos hecho, por su dueño, personaje, en fin, pues sí, muy histriónico, que vestía de militar, que actuaba como un gran estratega y tal. Efectivamente, era un cocinero con ínfulas, pero que tenía muy claro cómo liderar su empresa, cómo hacer equipo, cómo tener a su gente por la labor, ¿no? Y luego el jefe militar, este Utkin, ha sido el jefe militar desde el principio y bueno, llegó a ser el CEO del conglomerado de empresas de este hombre incluso, ¿no? Entonces, esta empresa no podía ser igual sin ellos y también, no recuerdo el nombre, pero también entre los que fallecieron en el avión, pues estaba
el cerebro logístico y financiero de Wagner, el que ideó y desarrolló todo el sistema por el cual Wagner se financia en África, ¿no? Entonces, muertos todos ellos, ya no podía seguir siendo igual. ¿Qué opción tenía Putin? Darle ese poder a otra persona privada, pasar esa empresa a otro y tener, bueno, una sorpresa parecida como la que le pasó con la marcha por la justicia. No, pero tampoco podía renunciar a Wagner. No podía renunciar a Wagner, no por lo que hacía en Ucrania, sino por lo que hacía y sigue haciendo ahora la nueva Wagner en África, ¿no? Entonces, lo que han creado es una Wagner estatal, un cuerpo, un Africa Corps, que depende del Ministerio de Defensa y, por tanto, es parte del Estado ruso. Ha dejado de ser una empresa militar privada, ha dejado de ser una empresa. Por lo tanto, también ha perdido mucho del valor que tenía. Esto es una opinión mía, porque Wagner hasta ahora se ha comportado de forma impune, ha hecho todo tipo de salvajadas, violaciones de los derechos humanos, torturas, asesinatos de civiles, en fin, está todo muy documentado por informes de las Naciones Unidas, también de la Unión Europea, también de Estados Unidos, que pueden tener un poco más de interés, pero en fin, está todo muy documentado. Hay vídeos de ellos mismos que cualquiera puede ver en internet, son dantescos, da angustia y pena verlo, ¿no? De cómo torturan hasta la muerte a un sirio, en fin. Todo esto se ha acabado, claro, esto lo podía hacer Wagner, porque luego Rusia decía, nosotros no tenemos nada que ver con estos señores. Esto es una empresa privada que está en Siria, que está en República Centroafricana, y ellos sabrán, el gobierno de la RCA sabrá qué es lo que ha contratado y para qué. Claro, eso ahora ya no lo puede hacer. Ahora, antes también, pero había que demostrarlo. Ahora cualquier cosa que hagan, la responsabilidad última la tiene el gobierno de Rusia. Luego, la Wagner de ahora es otra cosa. Y claro, además habrá quedado un poco reducida a la mínima expresión y ya solamente focalizada en estos estados conflictivos como Mali, como Centroáfrica, etcétera, etcétera. No sé si quedará algo en Siria. En Siria el conflicto está bastante adormecido, congelado, lo que quedaba de conflicto. Y al final, uno de los temas más controvertidos son las leyes y usos de la guerra, ¿no? El derecho internacional humanitario, el derecho en los conflictos armados, las convenciones de Ginebra, de La Haya, todo eso que todos hemos tenido que estudiar casi de memoria en su día y que no contemplaba a estas empresas, ¿no? Porque ¿qué tipo de adaptación de la legislación se ha hecho a nivel internacional para meter esto o si es algo que todavía está pendiente y se establece lo que normalmente se llama una especie de vacío legal, ¿no? De vacío legal internacional. Bueno, es cierto que estas empresas no tienen una regulación específica en el derecho internacional. Totalmente de acuerdo. Pero eso no significa que haya un vacío legal y que no tengan que cumplir cualquiera que participa o que participe en un conflicto armado, tiene que seguir una serie de normas y está muy claro cómo definir quién es combatiente y quién no, quién puede ser un objetivo militar y quién no puede ser un objetivo y demás. Todo eso está regulado. Mientras se hace o no se hace una regulación específica de este tipo de empresas, ha habido una iniciativa que, igual que la Cruz Roja partió de Suiza, que es el documento de Montreux, al cual se han adherido prácticamente, bueno, multitud de países, casi todos los países implicados en la contratación de empresas y los que no también.
aparte de organizaciones internacionales como la OTAN, la Unión Europea, la OSCE y demás, en el que hacen una interpretación de cómo el derecho internacional se tiene que aplicar a estas empresas y dónde están las responsabilidades de cada uno de los actores, empezando por los gobiernos. O sea que no hay una regulación específica, pero no hay un vacío legal. Básicamente, por resumirlo al máximo, se puede decir que estas empresas no son ilegales, estas empresas pueden participar en los conflictos armados, estas empresas no pueden participar de forma directa en las hostilidades ni en los combates. No significa que no puedan ir armados, pues si tú estás dando seguridad en un sitio de conflicto armado, tienes que ir armado, pues si no, no estás proporcionando ninguna seguridad. Y por último, y esto es muy importante, por lo menos para mí, la responsabilidad está muy clara cuál es la responsabilidad de los estados, de los gobiernos, empezando por el gobierno que los contrata. Mira, es muy importante que la gente sepa que estas empresas solo existen porque las contratan los gobiernos. Si no las contrataran los gobiernos, no existirían. Parece una cosa demasiado evidente de perogrullo, pero hay que decirlo. Porque esas multinacionales que tienen explotaciones mineras e intereses en países en conflicto o petroleras o incluso ONGs o la misma ONU que contratan estas empresas porque donde están necesitan una protección, lo que están contratando es servicios de seguridad, exclusivamente de seguridad. No están interesados. Una multinacional que tiene una mina de oro en un país africano donde hay un conflicto civil tremendo y tiene que proteger a sus trabajadores y a su oro, no está interesado en contratar servicios militares. Solamente contrata servicios de seguridad. Por lo tanto, todo lo que va más allá de la seguridad que proporcionan estas empresas existen porque las contratan los gobiernos. Y los gobiernos que los contratan son los primeros responsables de lo que estas empresas hagan. Y eso no nos lo tenemos que quitar nunca de la cabeza para exigir a cada uno responsabilidades según las acciones de lo que se haga. Porque antes de seguir, quiero decir que la inmensa mayoría de estas empresas actúan dentro de la ley sin ningún problema, pero hay algunas, como hemos visto, hemos nombrado a las dos más conocidas, perdón, pues que se saltan la ley con mucha alegría. Estamos hablando de vidas humanas. Claro, pero son las dos que tenemos todos en mente porque evidentemente son las dos más grandes, las que también han traído más escándalos, las que han salido más en los medios de comunicación y las que han merecido más atención, ¿no? Y las que han llegado más al límite, sobre todo Wagner, que sorprendió a todos porque no entendía aún muy bien qué clase de guerra estaba haciendo Rusia con un esfuerzo principal llevado todo por mercenarios. Al final, eso es lo que estaba pasando allí, ¿no? Bueno, pues llevamos prácticamente una hora, sin el prácticamente, entonces ahora yo creo que es momento de hablar de esto, ¿no? Y para hablar de esto, la editorial Espasa, que es una editorial bastante potente, de hecho, Francisco Rubio también ha estado en televisión española, en bastantes medios de comunicación, hablando del libro, hablando de esta obra que es un tema que se trata bastante poco, a pesar de que hay mucho, se ha hablado mucho, sobre todo en temas aquí en YouTube y en sitios de esos, ya saben que hay canales que se dedican a hablar de estas cosas, pero siempre un poco de oídas y con poca profundidad y con poco criterio. No digo que no haya criterio, porque depende siempre del invitado, pero se tratan siempre un poco de forma superficial. También es verdad que el líder de Wagner que pues, provocaba esto casi un seguimiento más parecido a las revistas del corazón a veces que a operaciones meramente dichas, ¿no? Pero, ¿por qué un libro sobre la guerra privada, sobre las empresas o sobre la privatización de los conflictos armados?
Pues mira, porque creo que tenía que saberse. Es un libro con vocación de divulgación. Creo que está muy bien documentado, con un montón de referencias, pero está escrito de manera que lo podamos entender todos, que no sea un libro para expertos en la materia, ni muchísimo menos. No está escrito, yo no escribo para los que ya se lo saben, yo escribo para los que tengan interés en la materia. Y creo que se debe tener interés, porque este es un fenómeno, el de privatizar la guerra, un fenómeno que se ha extendido muchísimo desde la finalización de la Guerra Fría, desde los años 90 a esta parte, se está extendiendo y creo que los ciudadanos tenemos que saber qué es lo que se está haciendo. Tenemos que saber que se está contratando a civiles para que participen en conflictos armados, no para que combatan, ¿no? En la mayoría de los casos no se les contrata para que combatan. Los casos que hemos hablado son excepcionales, pero en cualquier caso se está contratando a civiles para participar de forma directa en operaciones militares, no en las hostilidades, no en los combates, pero sí en las operaciones, en apoyo, en acciones de apoyo, en acciones auxiliares, en lo que se quiera, pero haciendo cosas que en principio todos pensaríamos que deberían de hacer los militares. Y yo creo que es bueno que se sepa porque considero que en cuestiones de la guerra eh, no debería haber mucha influencia de intereses particulares, para entendernos. Es decir, los criterios de empresa, que son estupendos para la mayoría de las actividades humanas, pues para la guerra, en mi opinión, no lo son. Yo creo que es una cosa en la que es una acción en la que desgraciada, pero muchas veces inevitable, en la que se juega la vida de las personas, en la que se destruyen bienes, en la que para hacer una labor de defensa hay que destruir, hay que matar, en fin, creo que son cosas en las cuales las empresas, los criterios de empresa no deberían de estar por medio. Hay veces que son inevitables, hay veces que no queda más remedio, no todas las guerras son de alta intensidad, por supuesto, la mayoría de los conflictos pues son de baja intensidad, pero en términos generales, esta es una opinión mía muy particular, eh, esto hay que dejárselo a las Fuerzas Armadas nacionales o a las alianzas internacionales y que no haya intereses privados de por medio, o que los que haya sean los menos posibles. Esto creo que es importante. Y también creo que es importante saber que si no se hace, a veces puede haber unas derivas, como ha pasado con los casos de Blackwater y de Wagner, que lleven a situaciones de todo punto indeseables que van contra la dignidad de las personas, contra los derechos humanos y, y contra cualquier pensamiento de sentido común y de humanidad, yo diría, ¿no? Entonces, creo que esto se tiene que saber, la gente tiene que ser consciente de ello. Si lo puede saber leyendo el libro porque quiere profundizar en el tema, pues mejor para mí. Y si no, pues a través de programas como este, pues es más que suficiente. Lo que no se puede hacer es cerrar los ojos. ¿No se había escrito sobre esto? Claro que se había escrito, pero todo lo que había leído yo era muy académico, que está muy bien, pero la audiencia, el lector es otro. El lector académico es otro tipo de persona. Para empezar, son menos personas y tiene un interés de otro tipo. Yo lo que he buscado es poner mi grano de arena para que el interés vaya más allá de las universidades y de los organismos internacionales, sea algo un poco más público. Efectivamente, qué buena falta hace porque nos perdemos
en esa selva de noticias a veces totalmente irrelevantes a las que se les da mucha importancia y desconocemos completamente el mundo en el que vivimos. Eso es una realidad como un templo. Pero es cierto que también estos temas, no sé por qué, yo escribo todas las semanas en un diario digital y cuando hablo de temas de historia hay interés, cuando hablo de estos temas, que también de vez en cuando escribo sobre ellos, siempre hay menos interés. Es como que como esto está lejos y no nos salpica o no nos pilla, y luego nos damos cuenta de lo que pasa afuera tiene una repercusión tan directa como el COVID, por Sí, ejemplo, sí. donde acabamos todos encerrados por algo que pasa en China, ¿no? O sea, que realmente es muy a tener en cuenta. Bueno, y desgraciadamente, pues millones de muertos en todo el mundo al final, por algo así, ¿no? Bueno, pues Muy bien, tú que vives fuera de España y que te has movido mucho por ahí, creo que estarás de acuerdo conmigo que este tipo de temas, en términos generales, en el mundo anglosajón interesan muchísimo. muchísimo, sí, sí, Es cierto. increíble. El mundo anglosajón, centroeuropeo, todas estas cosas Sí, les interesan. En el mundo mediterráneo, por decirlo así, no es algo que, bueno, pues no despierta mucho interés. Es verdad que un tiempo a esta parte hay una serie de personajes como tú y otros que tenéis canales, que hacéis difusión de estas cosas y se va creando un caldo de cultivo de personas que eran ajenas a todo esto y que ven que es algo de interés, igual que es de interés para la nación, para el pueblo, para los ciudadanos, pues la sanidad o la educación, pues también lo es las cuestiones de seguridad internacional, porque nos van a acabar afectando, e incluso de la defensa, si tenemos amenazas más o menos potenciales. Pero bueno, es una labor de poco a poco. Yo creo que la gente interesada en el tema cada vez es más, pero vamos, incomparable con lo que ves. Yo siempre pongo el ejemplo del libro de Rupert Smith, que es un bestseller, ¿cómo se llama? The Utility of Force, ¿no? Un bestseller. Además, me gustó mucho porque su prologuista fue Javier Solana. Digo, joder, el tío se ha cogido un español, claro, un español que era el secretario general de la el OTAN, general ¿no? de la OTAN, claro. Ah, pero bueno, pero un español y tal. Solana decía, bueno, este es el nuevo, en fin, bueno, lo ponía por las nubes y tal. Lo intenté para mis libros, mis artículos. Digo, a ver si encuentro una versión en español, que tiene que haberla de este. Oye, no la he encontrado. No la he No, encontrado. O sea, no se ha publicado en español un no. libro que es un hito y que se ha vendido, ha tenido un montón de ediciones, un hito en la literatura de seguridad internacional, geopolítica y demás. Ya de hecho, la seguridad internacional, hay pocos centros en España donde se estudie. Yo hice el máster de paz, seguridad y defensa en el Instituto Gutiérrez Mellado, pero no hay muchos que den este tipo de formación con máster oficial. Hay algún título propio en Granada, Mm. en Santiago de Compostela, pero como máster oficial, bueno, para los que no tengan mucha relación con esto del mundo universitario, un máster título propio no es un máster oficial. No, digamos que no es el mismo nivel educativo, ¿no? El máster tiene que estar certificado por la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el único que hay oficial, o de los juegos que hay oficial, es este de la Gutiérrez Mellado. En cualquier caso, hablando de seguridad internacional, me hace mucha gracia que, por ejemplo, el libro de Peter Huntington, que es un artículo engordado al libro, Sí, que es como la Biblia de la seguridad internacional, desde el año 91, creo recordar, el Clash of Civilization, la lucha de civilizaciones, y cuesta encontrar en español también, ¿eh? sí, sí. Que, Bueno, o pero sea ese que sí se editó en español. Yo se lo he sí, leído sí, en sí. español, Sí, pero sí, sí, cuesta sí, mucho encontrarlo también en español. Y es no del se año editó. 91. Y es como el primer día ya te dicen, este es el primer libro que te tienes que leer, ¿no? Y es el... Luego ya no hablo nada de, por supuesto, para estudiar estas cosas, el 99% de las fuentes están en inglés. Yo leo toda la semana Foreign Affairs,
y estoy suscrito a la revista, me leo todos los artículos que entran, bueno, todos los artículos que me interesan, claro. Hablar sobre la situación del cangrejo orejudo en las orillas de un río en Senegal ahora mismo no es. Hay días que no te interesa, ¿o qué? Hay días que no le veo el sentido, ¿no? Pero, pero por ejemplo, pues, el tema de China, que me interesa mucho últimamente, porque veo, bueno, pues, estamos hablando del cuestionamiento del orden mundial, por supuesto la guerra de Ucrania, por supuesto lo que está pasando también en Oriente Próximo, y porque no nos preocupamos de este tipo de cosas, luego decimos un montón de barbaridades y nos posicionamos a veces simplemente con, bueno, pues con cualquiera que nos cuenta una historieta de vaqueros sin profundizar ni lo más mínimo y sin tener en cuenta absolutamente nada, ¿no? Ese es un Es muy tema que importante estar informado. muy Es muy importante. importante, pues si tú estás informado, cuando alguien te cuente algo, lo puedes valorar. Tú puedes tener un pensamiento crítico. No significa que lo que te diga no esté bien o esté, o te estén intentando manipular, que es lo que ocurre la mayoría de las veces y tal. Pero incluso aunque te estén intentando manipular, si tú estás informado, si tú has leído de fuentes, si te has ido, es un proceso, claro, esto no se hace en un día. Claro. Pero si tú vas siguiendo este tipo de noticias, como sigues otras y demás, al final todo es un bagaje que vas adquiriendo, incluso cuando te quieren vender una moto, te quieren manipular y es evidente, también de ahí aprendes, ¿no? Porque dices: "Mira, ¿este por qué me quiere manipular?". Claro, este viene aquí y tal, claro, le interesa po Bueno, pues primero agradecer a don Francisco Rubio Damián la deferencia de estar aquí una hora con nosotros, de hablar de este tema tan interesante y que está tan de actualidad y que merece una visión, porque entra en juego incluso la propia filosofía de la guerra y temas ya que tienen una gran profundidad desde el punto de vista no solo cultural, sino también moral, ¿no? Y que hace temblar un poco esos conceptos, como hemos dicho, de la patria en armas y de los ejércitos liberales, de ciudadanos, etcétera, etcétera. El libro de la editorial Espasa, ya lo hemos presentado en varias ocasiones, como hemos dicho, con una portada llena de munición. Hay más munición aquí que casi que en cualquier conflicto. Y este es el de tapa blanda. No sé si hay versión tapa dura. no, es tapa blanda. Tapa blanda, de fácil lectura, además con letras moderadamente grandes, que esto también es importante, sobre todo para los que vamos cumpliendo años, y que si no, tenemos que tirar de las gafas a todo trance. Así que muchas gracias, espero mucho éxito, como he visto que ya ha habido mucha divulgación en los medios de comunicación, porque yo sé que a Francisco Rubio también le gusta mucho más escribir que Sí, hablar. sí. Sí, me gusta hablar con los amigos. En este caso está muy bien porque me gusta hablar contigo y con gente preparada y que te puede contar cosas. Pero sí, prefiero escribir. Me expreso bastante mejor escribiendo. Bueno, doy fe no de que se exprese mejor escribiendo, pero sí de que se expresa muy bien escribiendo. Así que recomiendo el libro encarecidamente como el que comprara La guerra de los robots, que lo tengo por ahí, pues seguro que tampoco se arrepintió. Así que muchísimas gracias, mucha suerte y espero que nos veamos muy pronto y que estemos por aquí para otro libro o para hablar de cualquier otro tema que esté relacionado con todo esto, porque como ven es un experto en muchísimas cosas. Pues Y sobre cuando todo es un quieras, hombre, a tu disposición y eh, gracias a ti y a los que nos escuchan y nos ven. con mucha experiencia, que he dicho reserva, yo no sé si era reserva o Sí, retirado. estoy en la reserva hasta el 6 de septiembre, que ya cumplo mis 65 años y paso a retirado. Me quedan pocos meses. Bueno, pues que todos nos conservemos igual, del mismo modo. Vale. Pues no sé si da la luz, pero vamos, da uno el pego ahí Sí, como ¿no? si fuera mucho más joven. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. A ustedes ya saben que gracias por ver los vídeos, gracias por darle al pulgar hacia arriba, que contribuye a la difusión, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.